Muy bien, estaba escuchando el testimonio de Jesús y digo, claro, la obra de Dios en las vidas comienza en el arrepentimiento. Pues hay personas que piensan que el arrepentimiento es algo triste. Yo creo que no. Yo creo que el arrepentimiento es algo gozoso. Bien, esta predicación que vamos a escuchar hoy, yo la he titulado Déjala un año más. Acaba de comenzar el año, ya hasta mayo, pues tenemos campañas evangelísticas, visitas, vigilias, etcétera, etcétera. O sea que te animo a ponerte a disposición de las personas que están al frente y al final, cuando nos disponemos para el Señor, lo que ocurre es algo muy curioso y es que damos fruto para su gloria. A veces pensamos, y tristemente es así, que las adversidades solo les sobrevienen a los malos, ¿verdad? Los desastres solo les sobrevienen a los malos. Y Jesús lo deja claro. No, las adversidades no solo les sobrevienen a las personas que lo hacen mal. Los accidentes, las enfermedades, la escasez de todo tipo, ¿eso no les sobreviene a las personas buenas? Claro que sí. Mirar si no Job. Job era un hombre como no había otro en la tierra, pero sin embargo fue desposeído de todo lo que tenía, incluso con enfermedad atroz. Llegó un momento en que su mujer llegó a decir, maldice a Dios y muérete. O sea que las adversidades, los desastres también les sobrevienen a las personas que quieren agradar a Dios. Pero nosotros a veces caemos en esa falsa teología de los amigos de Job. ¿Os acordáis que tenía 3, 4 amigos que le decían, bueno, si te está ocurriendo esto es porque has hecho algo malo? Si no, no te sobrevendría. Porque Dios bendice a los buenos. Y es cierto. Pero es una teología falsa, que a veces nos lleva a pensar que si nos ocurre algo o si le ocurre algo a alguien es porque algo malo ha hecho. A veces sí, pero no siempre. Podemos observar estos días, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en California, en Hollywood, en Los Ángeles. ¡Qué desastre! Yo creo que hay que pedir a Dios que ponga los medios necesarios para que eso termine, porque es un desastre. Y desastres en otras zonas del mundo donde estamos viendo guerras, atrocidades, violencias, mentiras, corrupción. Bueno, nosotros tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que nos libre de esos males. Amén. Ahora, la buena noticia es que Jesús nos promete algo maravilloso, y es que hará todo lo necesario en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para que seamos personas fructíferas y útiles en sus manos. ¡Qué bueno! O sea, Dios, a través de Jesús, te promete que hará todo lo que sea necesario para que seas una persona fructífera y útil para Él y para quienes te rodean. Pero ¿cómo, no? ¿Cómo hace esto el Señor? Lo acabamos de escuchar ahora en la vida de Jesús, pero poniéndonos en su jardín, poniéndonos en su huerto, poniéndonos en un entorno propicio para que eso se pueda dar, poniéndonos entre su pueblo, porque nos necesitamos. ¿Es así? Hoy os voy a invitar a que consideremos un pasaje que es el de Lucas, capítulo 13, hoy hemos cambiado, nos hemos ido de Juan a Lucas, pero os voy a invitar a que os pongáis en el capítulo 13 de Lucas, en el verso 1. Vamos a comenzar leyendo. Dice que en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo, mezclando, dice otra versión, mezclando su sangre con la del sacrificio. Y pregunta a Jesús, ¿pensáis que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Y otra segunda pregunta que hace Jesús, ¿por eso sufrieron? De ninguna manera. Dice Jesús, de ninguna manera. Y vosotros también pereceréis a menos que os arrepintáis de vuestros pecados y os volváis a Dios. Y saca a colación Jesús una segunda noticia de sus días. ¿Y qué pensáis de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, dice Jesús, no. Y os digo de nuevo, a menos que os arrepintáis, vosotros
también pereceréis. Bueno, está claro, ¿no? Que los males, las adversidades, los desastres no solamente acontecen a los malos. A lo largo de la historia hemos visto que el pueblo de Dios ha tenido que sufrir verdaderas atrocidades y violencia, ¿verdad? Fijaros en los mártires, cómo acabaron los apóstoles. Unos galileos que pretendían cumplir con el buen deseo de servir y de sacrificar a Dios unas ofrendas, acaban siendo asesinados por los hombres de Pilatos. Tanto es así, tal fue la atrocidad, que dice que su sangre se mezcló con la de los animales que estaban sacrificando. Tremendo. Y eso vienen a contárselo a Jesús. Le dice: Jesús, fíjate lo que ha hecho Pilatos. Y él dice: pues no es que fueran peores, pero lo importante es que consideréis el arrepentimiento como solución para no perecer. Y Jesús está alertando a los que le están escuchando, está alertándoles del juicio cierto que va a llegar. Yo, cuando estábamos hace un momento en la alabanza, estaba pensando, digo, qué maravilla la palabra de Dios, que contiene todo lo que una persona necesita para ser salva. Si lo piensas fríamente, o sea, no hay una sola palabra que podamos quitar de la Biblia. Y no falta ninguna, ni sobra, ni falta. O sea, que todo lo que necesitamos para ser salvos está en la Biblia. Y yo leyendo este pasaje me quedaba, digo, qué bueno eres, Señor. ¿Cómo nos atiendes? ¿Cómo nos cuidas? ¿Cómo nos cuidas? Jesús está alertando de ese juicio porque Jesús no vino a juzgar. Lo dice él en el capítulo 12 de Juan 47 y dice: no vino a juzgar, sino ¿a qué vino Jesús? A salvar. Dice: yo no vine a condenaros, yo vine a salvaros. Y por eso es que el Señor Jesús está alertándoles a quienes le están escuchando, pero no lo dice con sentido de juicio, sino con sentido de alerta. Y nuestra fe tiene que enfocarse en lo realmente importante. A mí me gustaría que en esta mañana el Espíritu Santo, o cuando escuches esta predicación, que por un momento el Espíritu Santo te revele lo horrible que es estar eternamente perdido. Ese momento en el que una persona comprende que ha desperdiciado su vida, que su vida ha sido vana y que además ya sin solución, sin remisión, va a estar alejado de Dios por la eternidad. Y digo esto no para traer miedo, de verdad que no. O sea, lo quiero hacer como lo hace el Señor Jesús, como con un sentido de alerta, de cuidado, que no te pase. Dice: estas personas murieron, sí, pero mira, para no morir eternamente tiene que comenzar todo por el arrepentimiento. Lo ha dicho muy bien Jesús. Dice, y el arrepentimiento es darle la razón a Dios, decirle: Señor, tú tenías razón. Yo estaba yendo por mal camino, estaba haciendo lo que no debía, perdóname, ayúdame a hacer las cosas como a ti te agradan. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. Y esto no es nada triste, no es triste. Esto lo que trae a una vida es gozo, es libertad y es paz. Es poder actuar en la vida, es poder ejercer, es poder crecer, es poder llegar a fructificar. El pecado, además de cegar, esclavizar, degenerar, lo hemos leído en el capítulo 6 de Romanos, nos desconecta de Dios y tiene consecuencias eternas. Y estas consecuencias solo podemos evitarlas poniéndonos de acuerdo con Dios, o lo que es lo mismo, arrepintiéndonos del camino que estábamos llevando y decirle al Señor: perdóname y ayúdame a ir por tus caminos. Quiero considerar lo que tú dices en tu palabra, desde el principio hasta el fin. Los juicios de Dios a lo largo de la historia tienen un propósito, que es llamar a las personas, llamar la atención. A veces el Señor nos susurra al oído tiernamente cuando lo necesitamos. A veces nos grita porque quiere llamar nuestra atención. Y los juicios que se van a ver en la tierra, si leéis Apocalipsis, veréis como dice: fue tanto el dolor, fue tanta la peste, fue tanta la guerra, fue tanta la violencia. Y a pesar de todo, dice el Apocalipsis, a pesar de todo, no se arrepintieron. O sea que todo lo que acontece a nuestro alrededor está llamado
hacernos conscientes de la realidad. El Señor nunca desea nuestro mal, pero Él trae esa vida y ese gozo abundante a nuestra vida, comenzando a través del arrepentimiento. Y esta palabra a veces pues, no suena bien en el mundo. Hoy en día hablas a alguien, yo hablo con conocidos, arrepentirme, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Os han dicho eso alguna vez? Dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no he atracado ninguno, yo no sé cómo esos políticos, yo no sé cómo aquel. No. Claro que no lo eres, si eres único. Es que no te tienes que comparar con los demás. Tienes que considerarte a ti mismo cómo estás respecto a Dios. A veces el pueblo de Dios también hace oídos sordos, ¿a que sí? ¿Por qué? ¿Por qué las personas creen que no tienen de qué arrepentirse? Pues lo dice la palabra en el Proverbios 21:2 dice, la gente puede considerarse en lo correcto, pueden considerarse justos según su propia opinión. Según su propia opinión. Pero dice Dios, pero el Señor examina los corazones. Y claro, el juicio del Señor es justo y verdadero, porque Él conoce cada una de las intenciones de nuestro corazón. Yo cuando juzgo a una persona, que no debo juzgarla, pero cuando la juzgo, la estoy juzgando según las apariencias, según lo que yo pienso, según lo que yo creo. Pero el Señor no es así. El Señor conoce a esa persona y te conoce a ti perfectamente. Por eso a veces cuando oramos, algo que yo descubrí, que lo hacía yo también, me ponía a orar al Señor, Señor, perdóname porque hice esto, porque perdóname. Y ahí termina tu oración, no tienes que seguir dándole explicaciones a Dios, porque todo lo que sean explicaciones son excusas. El Señor no está esperando a que le pongamos excusas, sino que le pidamos perdón. Por eso cuando nosotros acudimos a Él a pedirle perdón, no tenemos que decirle por qué hemos pecado, si lo sabe mejor que yo. Arrepentirse supone cambios en la vida de una persona, de verdad. Arrepentirse es un primer paso, es un cambio en tu vida, que trae libertad y trae gozo, pero el verdadero arrepentimiento lleva consigo el no querer volver a hacer lo que ya había hecho. Si no, no es arrepentimiento, es remordimiento. ¿Sabéis la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? El arrepentimiento conlleva no querer volver a hacerlo, verdadero dolor por haber caído. Sin embargo, el remordimiento es que dice, como me pillen, me va a caer. Lo que pasa es que me da miedo que me pillen. Pues ten cuidado, porque a veces tenemos remordimiento de lo que hemos hecho, nos fastidia haberlo hecho, pero lo que más nos fastidia es el castigo que nos puede llevar el tema. Sin embargo, en el arrepentimiento muchas veces hay confesión, debe haber confesión. Oye, tú has robado los 5 euros y tienes que confesarlo. Por lo tanto, en el arrepentimiento hay confesión, hay perdón. Y el Señor siempre está con los brazos abiertos para recibirnos y perdonarnos. Y comenzar de nuevo. Ahora, ¿cómo puede una persona entrar en el orden de Dios, en el orden correcto de Dios? Pues poniéndose de acuerdo con Él. ¿Cómo vas a caminar en tu vida con Dios si no te pones de acuerdo con Él? ¿Verdad? Pues todo comienza con el arrepentimiento. Y les dice el Señor Jesús a estas personas que le estaban preguntando, les dice, tener cuidado, es un desastre lo que les ha pasado, pero tener cuidado porque si no os arrepentís, moriréis igualmente. En este mundo donde ves tanta maldad, tanta violencia, tanta corrupción, tanta mentira y tanto egoísmo, donde escuchas aquello del que no tengo de qué arrepentirme, ¿dónde creéis que están aquellos que sí se han arrepentido? Estáis aquí, estáis pues entre su pueblo, estáis en su huerto, estáis en su jardín. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos? Porque sois diferentes, sois santos en el sentido de que el Señor os está santificando. Empezasteis por el arrepentimiento y seguimos en ese proceso de santificación, de limpieza. El Señor es el que limpia su viña, el que limpia su pueblo. El Señor es el que lo poda, a veces hay que podarlo. ¿Habéis visto la imagen que aparece en la portada, ¿no?, de la predicación? Dice, Señor, déjala un año más. Y aparecen unas tijeras cortando. Hay veces que el Señor tiene que cortar cosas de nuestra vida, que nos crecen, es que ni nos damos cuenta. Pero las personas que se han arrepentido están en el pueblo de Dios, están en esa iglesia gloriosa de Cristo.
Ya no estoy hablando de una congregación, de otra, de una confesión, de una denominación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia gloriosa. Y solo Dios puede despedregar nuestras vidas. Solo Dios puede limpiarlas. Solo Dios puede podarlas y solo Dios puede hacer que fructifiquemos. Ahora, de los que aquí estamos, ¿cuántos queréis fructificar para su gloria? Amén. Claro que sí. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de que podamos mostrar al mundo que es posible vivir libres de la tiranía del pecado. Dios te ha llamado y te ha puesto en su pueblo para hacer lo que acaba de hacer Jesús, dar testimonio de que Él tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder para hacer todas estas cosas. Pero Él aquí les relata una parábola que es algo maravilloso. Dice, luego Jesús les contó la siguiente historia, verso 6. Un hombre plantó una higuera en su jardín o en su viña, depende de la versión que estés leyendo, y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Y este es el título de la predicación, déjala un año más. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. En otra versión dice, que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si el año próximo da higos, si da fruto, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Esta parábola va dirigida a todas las personas que se han vinculado con el Señor aceptando su pacto. El pacto nuevo en su sangre, ese pacto eterno. Todas las personas que se han arrepentido y se han adherido a ese pacto. Pues a nosotros va dirigida esta parábola, ¿verdad? Nadie planta un frutal en su terreno pensando que nunca va a dar fruto. Y aquí el Señor Jesús habla de un huerto, habla de un jardín que Él cuida, Él es el jardinero. Y dice que en los 3 primeros años ha ido a mirar y no había fruto. Bueno, el Señor sabe que aunque hubiera habido fruto, no tenía que cogerlo. Porque fijaros bien que en Levítico, en el capítulo 19 de Levítico, verso 23, el Señor Jesús establece lo siguiente, en este caso Dios establece lo siguiente, cuando entres en la tierra y plantes árboles frutales, no recogerás el fruto durante los primeros 3 años, sino que lo considerarás prohibido, no lo comas. Es decir, es como si en agradecimiento los 3 primeros años los frutos que darían aquellos árboles no los iban a tocar. Y es un mandato del Señor. O sea que el Señor cuando dice he estado durante 3 años yendo a ver si había algún fruto, no es que quisiera tomarlo, es que quería ver si había dado fruto. Hay un proceso que está dispuesto por Dios para ti, para mí y para todos, ¿verdad? Para toda persona cuyo punto de partida siempre es el mismo, ponerse de acuerdo con Dios, aceptar lo que Él propone. ¿Para qué? Para que nuestra vida no termine siendo inútil, una vida perdida. Dice, yo no hice mal a nadie. ¿Y bien? No tampoco. Ni pena ni gloria. Qué triste, qué triste. Pero Dios no tiene ese propósito para tu vida. Dios ha comenzado un proceso para Dios y Él lo va a llevar adelante. Dios te pone en el lugar propicio, no lo dudes, y en el lugar adecuado. ¿Para qué? Para que ese entorno favorable te ayude a dar fruto. En unos columpios, con mi nieta, había un señor que estaba pintándolos, reparándolos, y yo no lo había conocido a él, pero él me dijo, dice, pastor, y había estado 1 o 2 veces o 3, y pues yo sí me acuerdo de usted. Digo, pues, me alegro mucho, ya lo siento, no acordarme. Y digo, ¿y qué tal? ¿Qué tal estás con el Señor? ¿Cómo va tu caminar? ¿Dónde estás congregándote? ¿Qué haces? Y dice, no, yo soy de los que tiene a Dios en el corazón, pero yo no tengo compromiso con nada ni con nadie. Y dije, no sé, pues que Dios te bendiga, no te puedo decir otra cosa. Pero si no estás en un entorno, en el entorno que Dios te quiere, si no estás en su jardín, si no estás entre su pueblo, por supuesto que el Señor te puede usar, te puede amar, te puede llevar, puedes hacer tantas cosas, pero te garantizo que no vas a recibir el trato que Dios quiere darte.
No. No, yo ya leo la palabra, yo ya en mi casa, yo ya oro, sí. Pero Dios quiere que estés en un entorno favorable donde Él pueda tratarte, donde estés sujeto y puedas servir. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Pues necesitas vivir bajo las normas del reino. Y el Señor ha establecido su iglesia con un propósito. Mira a tu alrededor. ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Dime qué ves habitualmente. Cuando escuchas las noticias, ¿qué te parece? ¿Cómo están en Venezuela? ¿Cómo están en Estados Unidos? ¿Cómo estamos aquí? Donde parece que hay más juicios que obras. Es tremendo. Es tremendo. ¿Qué ves a tu alrededor? Y la pregunta que te tengo que hacer es, ¿te entristece eso? Porque, mira, si no te entristece, algo está fallando. ¿Por qué? Porque no puedes estar indiferente. Tienes que aportar la savia que Dios te da, el conocimiento que Dios te está dando, tienes que aportarlo para que la situación, por lo menos donde tú puedes influir, cambie. Eso es dar fruto. O sea, es decir, la savia del Espíritu Santo está corriendo por tu vida y tú estás haciendo cosas a tu alrededor que le dan gloria a Dios. 4 cosas que se desprenden de este texto y que me gustaría compartirlas contigo. Y además son cosas que debemos evitar. La primera es, nunca pienses que eres tú el jardinero. A veces nos equivocamos y sin darnos cuenta nos convertimos en jardineros. El jardinero es Cristo. El que cava, el que abona, el que cuida de la planta, el que poda es el Padre, es Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos convertimos en jardineros y empezamos a tirarle de las hojas a las plantitas pequeñas. ¿Y sabes qué pasa cuando tú tiras de una plantita pequeña? Por ejemplo, si tú tienes un huerto y tienes una lechuga y te parece que la lechuga es pequeña, si le tiras de las hojas, ¿qué te va a ocurrir? Que te vas a quedar con las hojas en la mano. Tú no eres el jardinero, tú no eres la jardinera. O sea que tienes que dejar que todas las plantas de tu alrededor crezcan como tú has crecido, como tú has madurado. No eres el jardinero. Necesitan todas las plantas un tiempo como lo has necesitado tú. Y esto parece sencillo, ¿verdad? Pero no lo es tanto. A veces queremos que las personas corran más de lo que nosotros hemos corrido. El Señor ha empezado un proceso y Él lo lleva adelante. Él es el jardinero. En segundo lugar, no estás llamado solamente a ocupar un espacio. Dice el dueño de la huerta, dice, bueno, aquí lleva 3 años y no hace sino ocupar un espacio. Pues bueno, tú no estás llamado a ocupar un espacio. No eres una planta ornamental. No, eres un frutal. Y como tal, estás en la viña del Señor. Estás en medio de su pueblo, donde Él te ha puesto. ¿Para qué? Para que des fruto. Amén. El tercer lugar, no pienses que dar fruto es solamente para los demás. No. Tú tienes que ver los frutos de los demás y darle gloria a Dios, porque están fructificando. Pero pensar que tú tienes que dar fruto. Y no los envidies. El fruto que tú das es el que Dios quiere que des, no el que está dando el hermano o la hermana. Y en cuarto lugar, no te desalientes por ver la falta de fruto de otros. A veces no vemos fruto en otros y esto nos desalienta. Nos pone tristes también. Pero fíjate que hay un dicho aquí en España que dice, de todo hay en la viña del Señor. Según el Señor hay hasta cizaña. Y nos dice el Señor, y no la arranques. De eso ya me ocupo yo. ¿Es verdad o no? Claro. Pero vas a tener cerca, pues, casos difíciles, personas tímidas que no saben ni cómo consolarlas. O sea, vas a tener personas presuntuosas, difíciles de ayudar. No sabes cómo ayudarlas porque no reconocen su verdad, no reconocen su pecado, nunca se han arrepentido, ni quieren, ni creen que tengan que arrepentirse de nada. Vas a encontrar cerca personas de doble ánimo que van y vienen, que ni los entiendes ni sabes por dónde cogerlos. ¿Te ha pasado, no? Personas que te cuentan historias y dices, bueno, pero ¿cómo has llegado a esta situación? ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a ver de dónde partes? No hay manera.
Pues en el huerto del Señor te vas a encontrar todo tipo de personas. Te vas a encontrar a personas tímidas, te vas a encontrar a personas presuntuosas, te vas a encontrar con personas de doble ánimo, te vas a encontrar a los espinosos de siempre. ¿Quiénes son estos? Los que siempre están a la defensiva. Les preguntas algo, son tan susceptibles que es igual lo que preguntes, piensa que lo estás acusando. Aunque quieras ayudarlos, ellos se sienten amenazados. Son personas con espinas, siempre están a la defensiva, ¿no? Te estoy preguntando por intentar ayudarte. Te vas a encontrar personas perezosas. Es igual lo que haya que hacer, siempre habrá alguien que lo haga, pero no yo. En la viña del Señor hay de todo, hermanos. Tú te tienes que ocupar solamente de dejar que el Señor te dé paciencia, te dé sabiduría, te dé discernimiento para llegar a dar fruto. Y vamos terminando. Considera el tiempo de tu vida, como una gran oportunidad. Yo diría que la gran oportunidad es el tiempo que Dios te da. Mientras estamos aquí, mientras estamos viviendo, mientras estamos colaborando en la iglesia, mientras estamos sirviendo, es una gran oportunidad que Dios nos está dando. Yo sé que aquí hay personas que esto lo han entendido perfectamente y sirven siempre que se les solicita que lo hagan, siempre. Pero considéralo como una gran oportunidad que Dios te da el servirle. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y esto me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, en el capítulo 5 de la primera de Tesalonicenses, en el verso 14, dice lo siguiente Pablo a los tesalonicenses: hermanos, os rogamos que amonestéis a los perezosos, que alentéis a los tímidos, que cuidéis con ternura a los débiles y que seáis pacientes con todos. Fíjate, lo de la paciencia con todos, pero no tienes que tratar lo mismo a un perezoso que a un tímido. Al perezoso hay que amonestarlo, hay que decirle, oye, ya te vale. Al tímido hay que decirle, venga, ánimo, venga, que tú también puedes. Hombre, estás viendo cómo dan fruto otros, tú también puedes dar fruto. Dice, y a los débiles, pues con ternura. Hay personas que pasan por momentos de debilidad espiritual. Bueno, pues paciencia, ternura. No tirar de las hojas porque te vas a quedar con las hojas en la mano, ¿a que sí? Pero fíjate que el apóstol Pablo determina que hay esos 3 tipos de personas dentro de la viña del Señor, y dice, a cada uno tienes que tratarlo de una forma diferente. ¿Eso es sabiduría o no es sabiduría? Claro, si es que la palabra es suficiente para entender. ¿Cómo tengo que tratar a esta hermana? ¿Cómo tengo que tratar a este hermano? ¿Es tímido? ¿Es perezoso? ¿Es arrogante? ¿Qué es? ¿Es de doble ánimo? Ahora parece que viene, ahora ya no viene, ahora va. Bueno, 6 cosas que debemos considerar y que debemos aplicar. Aquí, en Aposento Alto, en la congregación. En primer lugar, tenemos el mejor jardinero. No hay otro como él. No es el pastor, es Jesús. Él es el jardinero. Pues agradécelo. Inclinemos nuestras cabezas para poder arraigar. ¿Sabéis qué es más importante para un árbol? La profundidad de la raíz que el grosor del tronco. Por lo tanto, tenemos el mejor jardinero, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a agradecer para poder arraigar donde Él nos ha puesto. Porque un árbol, si es muy gordo y muy alto, pero no tiene raíces profundas, corre un serio riesgo. Pues a nosotros el arraigar nos supone inclinar la cabeza delante del Señor y agradecerle lo que está haciendo con nosotros. Eso es lo que nos hace arraigar en las cosas del Señor. En segundo lugar, sin su labor, ¿qué crecería en nuestra vida? Si el labrador, si el jardinero no trabaja en nuestra vida, lo único que vamos a conseguir es cardos y espinos. ¿Es verdad o no? Pero cuando surgen cardos y espinos, pues Él cava a nuestro alrededor, nos limpia. En tercer lugar, ¿tu fruto habla de ti? Claro, si dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Es importantísimo. Si eres un peral, tienes que dar peras. No eres un manzano. Y dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, el fruto habla de ti. Pero también habla de quién? Del jardinero. Que la gloria es para Él.
En cuarto lugar, el tiempo, ya lo he dicho, es la gran oportunidad. Tenemos servicios para desarrollar. Hemos comenzado este año y cada 1 de mes hay un evento. Hermana, hermano, ponte a disposición de las personas que están al cargo y busca la manera de desarrollarte también como árbol frutal, de servir. En quinto lugar, tenemos que anhelar la savia del Espíritu. Sin la savia del Espíritu corriendo por nosotros, no tenemos estímulo. Esto es algo que podemos pedir al Señor. Señor, estoy deprimido espiritualmente. No me apetece leer tu palabra, no me apetece orar, no me apetece servir. ¿Qué es eso de ir a las 10:30 a la iglesia? ¿Qué es eso de ir media hora antes, 3/4 de hora antes para preparar las cosas? Si yo cuando llego me lo encuentro todo hecho. Pídele al Señor que te dé ese estímulo, ese deseo de servir, ese deseo de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Eso te lo da Dios. Es el Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, que se puede pedir. Y en sexto lugar, para concluir, considera la congregación Aposento Alto como un jardín donde puedes arraigar, donde puedes crecer, donde puedes madurar y donde puedes fructificar. Amén. Aquí no queremos que nadie se sienta extraño. No queremos que nadie piense que la congregación es propiedad de otra persona que no sea Cristo y que toda persona encuentre un lugar donde poder servir, donde poder arraigar, donde poder fructificar. Y ese es nuestro deseo. Y como iglesia en eso estamos empeñados. En que haya un pueblo humilde pero poderoso porque el jardinero está trabajando en medio de nosotros. Amén.